Pepe. La siguiente sesión la va a dar el doctor Urbano de la Fundación Jiménez Díaz y va a tratar de hemorragia digestiva. Gracias, Miquel. Como sabéis, su padre fue el que me enseñó todas estas cosas y estoy muy agradecido, lo digo en público. Bueno, vamos, este es los objetivos de la charla, los podéis ver ahí. Este artículo es sumamente interesante, los ingleses lo miden todo, nosotros no estaría mal que lo hiciéramos y fijaros, es una mesa de urgencias, ¿no? En 4 meses, en el año 2013, es el grupo de Leeds, en 4 meses, entre enero y abril de 2013, cogen el código, cogen 180 hospitales y el código de entrada que ponga hemorragia digestiva. De esos salen 30.000 pacientes, redondeando cifras. De esos 30.000 pacientes, el 30% precisan transfusión y de esos el 15% tienen hemorragias masivas, con lo cual estamos hablando de un porcentaje de pacientes muy altos. Fijaros que la primera causa de ingreso en una unidad de aparato digestivo es el sangrado digestivo y la segunda causa de transfusión en el mundo, después de las enfermedades hematológicas, es la hemorragia digestiva. O sea que estamos hablando de un problema sanitario sumamente importante. Volviendo a los ingleses, pues fijaros en todas sus cifras, solo un 26% de los hospitales que recibían pacientes sangrantes digestivos tenían RVI de alerta. Eso sí, como es un país más o menos organizado, un 34% de los hospitales tienen un sistema de transfer bien organizado y bien protocolizado, con lo cual aproximadamente solo un 60% de los pacientes con hemorragia digestiva tienen acceso a la embolización. Y eso va un poco en la pregunta que me has hecho antes, porque en los hospitales donde no hay embolización hay que operar. Y extrapolando datos, al final fueron unos 7.000 pacientes al año en Inglaterra, que tiene más habitantes que España. Si calculamos, hacemos una extrapolación de la población inglesa y la española, en España tendríamos unos 4.900 casos al año que tendrían hemorragia digestiva y que tendrían probablemente necesidad de embolización. Yo creo que es muy importante toda esta, para centrar el problema. Presentación clínica. En la hemorragia digestiva alta, el dato clínico más frecuente es la melena, no es la hematemesis o los pozos de café, que es lo que parece que nos suena más. La melena es la principal causa, el principal hallazgo clínico en la hemorragia alta. Y en la hemorragia baja, el sangrado rectal, el sangrado rojo franco. Modalidades diagnósticas, las que vemos ahí, las vamos a describir brevemente con sus pros y sus contras. De entrada, la endoscopia es el gran protagonista de la hemorragia digestiva. En el caso de la hemorragia digestiva alta no queda ninguna duda. En el caso de la hemorragia digestiva baja, si es masiva, a veces la endoscopia no es posible. Tiene la ventaja de ser diagnóstica y terapéutica. Tiene el inconveniente de que no nos sirve para el intestino delgado y, cuidado, que es una técnica invasiva, hay hasta un 1% de complicaciones mayores y, ojo, la tasa de resangrado, que volveré a hablar de esto luego, es alta, es del 20 al 25% y el resangrado predice complicaciones y predice mortalidad. El TAC multicorte tiene la gran ventaja de que lo tienen todos los hospitales, se hace muy rápido, tiene la desventaja que no nos sirve para hacer tratamiento. Tiene otra ventaja importante y es que valora el intestino delgado, que la endoscopia de urgencia no lo puede hacer. Nos da información precisa no solo sobre el punto de sangrado, sino también sobre la causa de sangrado. La imagen típica, la progresión, este artículo de Chema Artigas en Radiographics, para los que sean más jóvenes, es muy interesante si lo queréis leer. Los hematíes marcados no nos sirven en la hemorragia digestiva aguda y masiva. Es la prueba más sensible para detectar sangrado, detecta el 0,01% de 0,01 mililitros de sangrado, pero obviamente es una prueba lenta y es una prueba que necesitas horas para hacerla y además es muy sensible, pero es muy poco específica. Entonces, dentro de las tres pruebas diagnósticas que tenemos, recordar que hoy lo más sensible es el angioTAC,
más sensible que la arteriodiagnóstica. Esto está demostrado ya por la literatura y estudios experimentales, y esto nos lleva a que hacer arteriografías diagnósticas hoy en día no está indicado. Estaría indicado en el caso de angioTAC negativos o en el caso de sangrados recidivantes sin encontrar la causa. Pero no es la arterio no es la prueba diagnóstica que debemos hacer de entrada. La cápsula endoscópica, bastante útil para sangrados de bajo débito, sangrados crónicos, no tiene cabida en la hemorragia aguda y algunas cositas de la cápsula, cuidado porque da un porcentaje de complicaciones no despreciable, de complicaciones mayores, puede dar perforación y obstrucción, y luego lo que estamos viendo nosotros en el hospital que da mucho artefacto. Entonces, si tuviéramos un sangrado por esta zona, pues al hacer el TAC no la veríamos. Entonces, pasando ya a la técnica y a la embolización, que es lo nuestro, diferenciamos ahora claramente, no como he hecho en la presentación de antes, la hemorragia alta no varicial, la hemorragia alta varicial y la hemorragia digestiva baja. De las pancreatitis y del sangrado iatrogénico en esta presentación no voy a hablar. Entonces, ¿cuándo embolizar? El angioTAC positivo nos ayuda mucho, pero insisto, no embolizamos angioTAC, eso lo tenemos claro. Entonces, vamos a embolizar pacientes con requerimientos transfusionales, con caídas del hematocrito, obviamente pacientes inestables, es decir, embolizamos un caso clínico, no un angioTAC. Lo digo porque siguen llamándonos para embolizar angioTAC. ¿Cómo? Pues el agente estándar y el agente embolizante que se usa y más descrito en todo el mundo son los COILs y los microcoils. Está claramente demostrado que son muy efectivos, todos los manejamos, son fáciles y seguros. Ya os he explicado antes por qué creo que no se deben usar micropartículas, no las vemos, son isquemizantes y son, en la literatura está muy documentado, son las que más complicaciones producen. Algunas opciones, sabéis que nosotros somos forofos de los líquidos, tanto del GLU como del ONIS, y luego os explicaré las ventajas de estos dos productos. Hemorragia alta. Vamos a ir hemorragia alta varicial, hemorragia alta péptica, hemorragia alta varicial y luego la hemorragia baja. Entonces, en la hemorragia digestiva alta, siempre la endoscopia. En el 90-95% de los casos vamos a conseguir, o van a conseguir nuestros colegas, controlar el problema con endoscopia, y solo en ese 5 a 7%, según la literatura, de hemorragias refractarias, pues serán las que entre a jugar el radiólogo intervencionista. Pero fijaros, hay tantas hemorragias en el hospital que al final, al cabo del año, nos caen casos como ese que os presentaba en la comunicación. En el caso de la hemorragia varicial, en vez de la endoscopia, pues obviamente el TIPS o el BRTO. Hemorragia digestiva alta péptica, es un sangrado arterial. Tenemos una gran ventaja, que hay una red colateral tremenda, con lo cual podemos ser muy agresivos y tapar muchos vasos porque tenemos colaterales, cosa que en la hemorragia baja no podemos hacer. Algunas cosas interesantes. En la hemorragia alta, la arteria gastroduodenal, la embolización empírica, como digo aquí, está ya ampliamente aceptada. ¿Y qué significa esto? Que le hemos hecho varias endoscopias y justo en el momento de hacer la arterio, el endoscopista dice que hay que hacerle una embolización, pero la arterio es negativa. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es ocluir directamente la gastroduodenal, aunque no veamos sangrado, y eso suele ir bastante bien. Otra cosa que cada vez hacemos más es la embolización dirigida por endoscopia. Este paciente estaba muy malito. Fijaros que este paciente tiene una peculiaridad. Le habían operado en Colombia 10 años antes y tenía una gastrectomía, con lo cual no tiene arteria gastroduodenal. ¿Qué significa esto? Que ya no podemos hacer una embolización tan extensa como en un caso convencional. Aquí tenemos que ser muy selectivos porque no hay colateralidad. Bueno, efectivamente el paciente no sangra al hacerle el arterio, pero tenemos un clip que nos ha puesto un par de horas antes el endoscopista. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia el clip, llegar con nuestro microcatéter hacia el clip, y una vez que estamos ahí, si inyectamos contraste, casi siempre vemos el sangrado. Resultados. El éxito técnico es alto, por encima del 90%, el éxito clínico baja, y la tasa de resangrado está entre un 20 y un 30% según la literatura. Y aquí es donde creo que la tasa de resangrado es más alta con COILs que con líquidos, y por eso nosotros, en nuestro caso particular, usamos más líquidos que COILs. La tasa de complicaciones en torno al 90%. Hemorragia varicosa, rápidamente, bueno, pues son muchos casos, como nos ha enseñado el doctor Bilbao, tan bonitos. Los podemos embolizar con COILs, con Amplacer, con todo lo que tengamos. Nosotros entramos aquí con un 4F,
y bueno, pues fácilmente rellenas todo con el cianoacrilato y suelen ir muy bien y no se recanalizan nunca, podéis estar seguros. Y pasamos ya a la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja es un paciente más añoso, es un paciente generalmente con muchas más comorbilidades, por lo tanto la cirugía suele ser bastante más arriesgada y la gran importancia o la gran diferencia es que la hemorragia digestiva baja en la arteria mesentérica es circulación terminal. Por lo tanto, aquí no podemos ser tan agresivos como en la gastroduodenal y la clave está en ser ultra selectivo para evitar complicaciones. Entonces, bueno, como os he dicho, más edad, más comorbilidades y muchas veces esta hemorragia digestiva es autolimitada, especialmente en el caso de los divertículos. O sea, son abueletes que tienen ese AngioTAC positivo, pero que luego a veces ni siquiera hay que hacerles una transfusión. En cambio, cuando la hemorragia digestiva baja es muy severa y es muy amenazante, como ya he dicho antes en la comunicación, lo que ahora dice la literatura es que hay que hacer primero embolización antes que cirugía, siempre y cuando esté disponible, porque como habéis visto los ingleses en un 40% de casos los hospitales no tienen RVI disponible. Entonces, esto es lo llevamos a Viena ya en el año 2010, es un esquema de cómo la circulación es terminal. Tenemos la arteria marginal y luego las arterias rectas. En el caso de la hemorragia digestiva baja, tenemos que intentar preservar la arteria marginal y meternos en la arteria recta. Esto con un microcatéter os digo que no es especialmente difícil. Y aquí hay tres citas, son tres trabajos interesantes. Los dos primeros son experimentales en animales, uno en cerditos y otro en gansos, en que han estudiado que tú puedes cepillarte hasta 3 arterias rectas sin causar isquemia, sin causar grandes complicaciones. Y el último artículo, que es de noviembre del año pasado, en el JVIR, es ya en humanos, son un grupo asiático que embolizan con cianoacrilato, embolizan arterias rectas con cianoacrilato y han visto endoscópicamente, comprueban luego con endoscopia en todos los casos y han visto que embolizando hasta 3 arterias rectas no tenían grandes complicaciones. O sea que la clave de la baja es ser selectivo y procurar respetar ese límite de 3 arterias rectas. Esto lo publicamos hace un par de años y yo creo que este artículo lo dejamos muy claro, pero os traigo el ejemplo para ver cómo no es difícil entrar con el micro en la arteria que sangra, porque las de al lado se espasmodizan, pero la que sangra generalmente no se espasmodiza. Bueno, este es el resultado. Este caso, la verdad, que es muy bonito. No todos nos quedan tan bonitos, pero he traído precisamente pues, para demostrar que simplemente tapando una arteria recta puedes controlar al 100% el sangrado. Excepción, la hemorragia digestiva hemorroidal. Aquí podemos ser mucho más agresivos. Obviamente, este es un caso antiguo con Coils. Podemos ser mucho más agresivos porque es el único territorio de la hemorragia digestiva baja donde hay circulación colateral. Nos viene tanto de la mesentérica inferior como de la hipogástrica. Por lo tanto, aquí cepillarnos completamente las hemorroidales perdón, lo podemos hacer sin grandes riesgos. Yendo ya a los resultados de la literatura y cogiendo los artículos más importantes, fijaros que la eficacia de los microcoils en términos de controlar el sangrado es muy alta, cerca del 90%, pero la tasa de resangrado, insisto, es también muy alta. Es prácticamente igual la tasa de resangrado con coils que con tratamiento endoscópico, cuando se puede hacer. Entonces, el resangrado implica mortalidad e implica complicaciones. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a estos casos, tenemos que intentar hacerlo de manera que no tengamos, en la medida de nuestras posibilidades, no tengamos resangrado. Las tasas de perforación, una vez que uno supera la curva de aprendizaje, están entre el 1 y el 4%, y la mortalidad directa atribuida a la técnica pues en torno al 4%. Es cierto que el paciente puede tener una hemorragia tan masiva que una cosa interesante a veces es hablar con el cirujano te dice, venga, haz lo que puedas y yo mañana si lo tengo que operar, lo opero. Entonces, para acabar este listado de cosas, hemorragia digestiva alta, siempre endoscopia. El TAC será una prueba auxiliar, pero lo que hay que hacer es la endoscopia. Hemorragia digestiva alta, péptica, hacemos un tratamiento endovascular como rescate cuando la endoscopia falla.
la hemorragia digestiva alta no tenemos que ser tan selectivos. Podemos ocluir completamente la gastrodenal y no vamos a tener grandes problemas. Y en la hemorragia digestiva alta está aceptada la embolización empírica o embolización profiláctica, que llaman otros, y pensar que la embolización dirigida por el clip del endoscopista puede ser muy útil. Hemorragia digestiva baja. La colonoscopia sin preparación en sangrados masivos prácticamente o no se puede hacer o no es útil. Por lo tanto, prueba diagnóstica, el TAC. ¿Qué problema hay? Que esto no viene todavía en las guías. En teoría, las guías siguen diciendo que tenemos que hacer colonoscopia, pero es que en la práctica diaria no podemos hacer colonoscopia. La arteriografía diagnóstica ya no es el gold estándar, que nos quede claro que para diagnóstico puro y duro lo que tenemos que hacer es un angiotac. La embolización está siempre por delante en la escala, en el algoritmo terapéutico de la cirugía, y la embolización en la hemorragia baja, recordad que tiene que ser muy selectiva y muy focal. ¿Problema de todo esto? Que al fin es lo que van diciendo los artículos, pero esta diapo que me pasó mi amigo Fernando López, pues demuestra cómo es el nivel de evidencia actualmente en la hemorragia digestiva. Nosotros a veces hemos llegado hasta a este no hemos tenido capacidad de llegar. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia y luego las preguntas las dejamos.